Tras la intervención estatal a varias EPS como un mecanismo para evitar la crisis absoluta de estas entidades, el sistema de salud sigue dando señales de alerta. Nueva EPS, que administra el Estado, afirma que hay 56 mil millones de pesos que se quedaron en los hospitales públicos, mientras que expertos señalan que si el gobierno no inyecta de urgencia 2,5 billones de pesos, habrá una crisis que afecte la atención inmediata de muchos colombianos. ¿Qué debe hacer el país ante esta situación? Justo antes de que se presente el nuevo proyecto de reforma a la salud. Hoy es miércoles 21 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias en las últimas horas. Ante el rumor que empezó a crecer de que el gobierno plantearía en una reforma tributaria que se ajuste el gravamen del 4 por mil, es decir, en el que en las transacciones bancarias se cobre a los usuarios 4 pesos por cada 1.000 pesos que se muevan en cada transacción. El gobierno salió al corte y dijo que esto no es cierto. El primer rumor salió de un medio que afirmó que se planeaba en un documento ya agregar este punto como al articulado de la reforma tributaria. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró a través de varias vías que esto no es cierto, que no hay un documento firme o definitivo u oficial de la reforma tributaria y que no se está planteando de ninguna forma, dice él, que se agregue un punto con estas características, que no habrá un 5 por mil como se habló en ese momento. La próxima semana sabremos cuál será la empresa que imprimirá finalmente los pasaportes de los colombianos tras los llamados que le hicieron los entes de control a la Cancillería. Esto fue lo que afirmó la Cancillería. El ministro Luis Gilberto Murillo anunció mesas de trabajo junto a la Procuraduría y la Contraloría. ¿Quiénes serán o cuál será la empresa que reemplazará el contrato con Thomas Gregg & Sons? ¿Cuál será esa? Porque se alcanzó a hablar de la fecha prevista para que desde septiembre de 2025 sea la imprenta nacional la que asuma la expedición de dichos documentos. El problema es que en próximas semanas ya vence el contrato con Thomas Gregg & Sons, quien tenía esta impresión de los pasaportes. La tensión con el ELN continúa. Alex Antonio García, el jefe del ELN, envió un duro mensaje al gobierno en el que dijo: no se trata solo de hablar por hablar, sino de cumplir lo acordado, dijo el comandante guerrillero, que insistió en que deben sacarlos de la lista de grupos armados organizados. Ante esto, el senador Iván Cepeda dijo: el gobierno no está cerrado a discusiones, pero no acepta la imposición y el tono de ultimátum. Eso dijo el senador, que es además negociador sobre la propuesta enviada a la guerrilla y el futuro de este proceso que va a ser definitivo para la llamada paz total, uno de los proyectos grandes del gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le quedan los 2 años. La atención en salud a los colombianos es una de esas preocupaciones fundamentales de todos. ¿Cómo nos está yendo con el sistema de salud? Veníamos de la zozobra que había creado toda la atención sobre la intervención a las EPS del año pasado y ahora estamos ante el panorama de que si bien estas EPS han seguido funcionando, de todos modos existe el riesgo de que en algún momento se congele todo el sistema si empiezan los, por ejemplo, proveedores de la salud a mostrar crisis y a no poder atender a todo el sistema. Eso dicen expertos, que es necesario hacer una intervención y consignar o inyectar un capital importante al sistema para que éste no colapse. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días y por qué hay una nueva señal de alerta? Estamos
con la periodista Daniela Vanessa Ortiz de la sección Salud del Tiempo, quien ha estado estudiando todo el caso de las EPS y la financiación del sistema. Daniela, ¿por qué estamos ante una emergencia eventual próxima de urgencia por atender? Bueno, gracias por la invitación. El escenario ahora del sistema de salud es muy complicado financieramente hablando. Desde hace ya un tiempo, los expertos han alertado que el déficit que tiene el sistema, que arrastra de años atrás, está causando bastante desequilibrio dentro del sector. El déficit se ha calculado como en 9 billones más o menos por la ANIF y viene específicamente de un rubro que se llama unidad de pago por capitación. Esto quiere decir que es la plata que le gira el Estado a las EPS por cada persona que está afiliada al sistema, ya sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Y al parecer este rubro tiene un mal cálculo, porque se calculaba con los valores de lo que era el sistema antes de la pandemia, pero durante la pandemia hubo muchos cambios. El COVID-19, que fue una enfermedad nueva que estresó bastante el sistema de salud, también incrementaron, o parece que hubo un incremento de enfermedades crónicas, y todo esto es un valor que ha cambiado el rubro. A esto habría que sumarle también inflación y otros factores externos, pero la desfinanciación de este rubro, que el gobierno al parecer no ha querido revisar minuciosamente, tiene al todo el sistema en jaque en este momento. Lo que están pidiendo hoy expertos, académicos, exministros de varios ministerios, es que el Ministerio de Hacienda pueda hacer una cantidad, específicamente 2,5 billones de pesos, de la cartera del Ministerio de Salud al aseguramiento en salud, es decir, a financiar esta UPC para que se pueda cumplir con obligaciones constitucionales que tiene el sistema con los ciudadanos, servicios básicos esenciales. Es decir, Daniela, y sin ánimo de crear pánico, ¿existe la posibilidad real de que si no se inyecta este dinero próximamente haya consecuencias directas sobre los servicios, sobre lo que se está ofreciendo a los colombianos en el sistema de salud en las próximas semanas? Ya estamos en ese punto realmente, y es porque el rubro lleva desfinanciado mucho tiempo. Cada año se supone que vuelve y se gira ese dinero de la UPC. Este año fue del 12%, pero los financieros dicen que tuvo que haber sido del 16% para que alcanzara. Entonces ya se pueden ver algunos como estragos de lo que está causando esto, y es, por ejemplo, se ve muy claro en los medicamentos. Han aumentado las PQRS en la superintendencia. Observatorios como Hacíamos en Salud registran un aumento de tutelas este año exponencial, porque no se está prestando un servicio o una atención coherente con lo que requieren los ciudadanos. Y lo que se está haciendo con esta medida de transferir los 2,5 billones es simplemente alzar la mano. Vemos que son expertos y académicos y mucha gente experta que está alzando la mano intentando solucionar un poco la crisis en la que está en este momento el sistema. Daniela, no deben ser pocas las voces que piensen que esto es un ataque político, es decir, que plantear esta situación ahorita es pretender apuntar contra el gobierno actual, contra las políticas del presidente Gustavo Petro. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente y cómo demostrar que esto sí está pasando? Es decir, porque esto no es un tema de un rumor o un temor infundado. ¿Cómo decirle a los colombianos que esto está pasando realmente? Sí, claro, pues realmente los números no mienten jamás. Son exactos, y la ANIF empezó alertando sobre esto, pero ya hay otras firmas, como por ejemplo Sectorial Eco, que hace unos meses recalculó el valor del déficit y dice que incluso podría llegar a los 16 billones de pesos. Además dice que para septiembre, si no se hace algo, el sistema va a estar
casi que desastrosamente desfinanciado. Entonces, esto ha alertado mucho a los pacientes, a los empresarios también, que ven peligrar sus servicios. Que de por sí la ruta del sistema de salud en este momento parece difícil, pero incluso se ha llegado a creer que es de las mejores de Latinoamérica. Entonces va a ser incluso ahora mucho más difícil con toda esta situación de desfinanciamiento. Ahora, ¿cómo se comprueba? Hay que ver, pues, lo que te decía, hay informes de la Superintendencia Nacional de Salud, hay informes del Ministerio de Salud incluso, pero también hay informes de observatorios de pensamiento, como hacíamos en salud, que se han tomado el trabajo de analizar esto, de presentar las cifras y hacer análisis minuciosos de lo que hay detrás. El problema ahí es que a pesar de que se ha alzado la mano y se ha intentado como mostrar que es una realidad, al parecer el gobierno no ha dado una respuesta como la que esperarían los expertos. Bueno, Daniela, y al mismo tiempo estamos hablando de una tensión que hay con la nueva EPS y 15 hospitales en un conflicto que representa 56 mil millones de pesos. Es preocupante porque los hospitales son precisamente la última instancia entre el sistema de salud y los colombianos, son quienes atienden a los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos 56 mil millones de pesos y cuál podría ser el efecto además dentro de toda esta tensión del sistema? Sí, bueno, una de las consecuencias que ha traído la desfinanciación del sector es precisamente que se han expuesto muchos conflictos de deudas que se tenían entre las EPS y los hospitales y proveedores de servicios de salud. En el sistema de salud funciona así, es una integración vertical en la que el Estado giraba a un intermediario que eran las EPS, el dinero, la UPC. Ellos hacían una gestión de revisión de este dinero, de auditoría, y luego giraban a los hospitales y clínicas que tenían convenios con estas mismas entidades o que prestaban sus servicios a estas entidades. Tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a dos de las más grandes EPS que existen en Colombia, que son Sanitas y Nueva EPS, el flujo de recursos se ha empezado a liberar un poco más. Esto gracias al decreto 489 de este año, que aprobó que la ADRES hiciera un giro directo de la UPC, de estas EPS intervenidas, a los hospitales y las clínicas. Esto pues obviamente alivianó muchísimo esa deuda financiera que tenían, pero siguen habiendo reclamos. La Asociación Nacional de Colombiana de Hospitales y Clínicas decía, por ejemplo, la semana pasada que ese porcentaje de la ADRES que se está girando directamente a ellos es solo el 80% y que lo están empezando a ver como un techo en los giros, que no debería ser así porque si bien sí hace que los recursos fluyan un poco más, sigue existiendo deuda y no están pudiendo prestar los servicios que requiere la población como debería ser, o sea, de la mejor forma. ¿Qué pasa aquí? Que al parecer por procesos coactivos, que son como un proceso legal en el que se obliga pues, a una entidad a cumplir con una obligación, los 15 hospitales de ciudades como el Atlántico, el Bolívar, Antioquia y Sucre han retenido una cantidad de plata que supera los 56 mil millones de Nueva EPS. Nueva EPS dice que si retienen ese dinero no pueden pagar correctamente a todos los demás entidades que están prestando esos servicios, a otros hospitales, a proveedores de servicios de tecnologías, etc. Entonces es una situación muy complicada. Todo este panorama se vive en medio del momento en el que el gobierno está a punto de presentar su nuevo documento de reforma a la salud, que se está definiendo si va a ser un proyecto estatutario u ordinario, y esto dependerá también o definirá cómo será el proceso ante el Congreso. Pero hay mucha incertidumbre sobre cómo será esto. No se conoce todavía el documento final, el que van a presentar, de lo cual podríamos entrar en especulaciones y no es la idea. Por eso pregunto, Daniela, ¿qué es lo que ya se sabe, lo que en este momento ya se podría decir
que incluye ese documento y que no habría dudas de que eso iría en el documento? Bueno, el documento trabaja temas como la formación de un Consejo Nacional de Salud, trabaja también el tema sobre los derechos laborales de los profesionales de la salud. Hay un tema, un componente muy fuerte financiero y está firmemente enfocado en algo que el ministerio está llevando a cabo de una forma bastante correcta, poder decirlo así, que es la atención primaria en salud. Tiene un componente muy fuerte de esto, la atención primaria en salud. Trata de llevar salud a todas las poblaciones periféricas del país que por temas, por ejemplo, como la geografía o por la dificultad económica que tienen ciertas poblaciones vulnerables, no podían acceder correctamente a servicios de salud. Entonces, sí, todavía no se conoce cómo estará el proyecto. Se tiene un borrador con el que estaba trabajando el gobierno que le apuesta mucho a esto. De hecho, hay un componente nuevo en el tema de financiamiento, una cuenta que será destinada principalmente a atención primaria en salud. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.